Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Pablo Siervo de Jesucristo. Bueno, este video se va a llamar Mirar las cosas del cielo y no las de la tierra. Bueno, vamos a empezar con un versículo que es Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Primero que nada vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por este momento en el que podemos hacer este video para edificación de tu pueblo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí, que me des sabiduría y que me enseñes tu palabra, que podamos revelar a todos los hermanos los misterios de tu palabra, que puedan llegar a sus corazones y que puedan cambiar la vida de cada uno, así como tú cambiaste la mía, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, qué lindo este versículo. Bueno, vamos a hacerle énfasis primeramente en el versículo 2, que dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, vamos a ver acá que hace una división entre las cosas de la tierra y las cosas de arriba del cielo. Vamos a ver que acá hay dos reinos. El reino que es este mundo, este plano, la tierra. Este reino está corrompido. El mundo se corrompió en el pecado original. Cuando pecaron a Adán y Eva, entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo y se corrompió. Por lo tanto, nosotros, antes de conocer a Dios, pecamos y estamos en muerte, hasta que conocemos a Dios. Y ya veremos qué es lo que pasa después cuando conocemos a Dios. Pero quiero dividir que este mundo es pecaminoso y el que domina este mundo es el diablo. En cambio, el que sería la tierra. En cambio, las cosas de arriba, el cielo, es el reino de Dios. El reino de Dios no es lo mismo que este mundo. El reino de Dios es santo. ¿Y quién es el rey? ¿Quién es el que reina? Su rey, que es Dios. Dios es el que domina y reina en los cielos, y el diablo es el que lo hace aquí en la tierra. Obviamente que Dios es omnipotente, por lo tanto el diablo no puede hacer nada aquí en la tierra que Dios no lo permita. Quiero hacer ese como un apartado. Pero bueno, Jesús en una parte en la palabra dice: el príncipe de la potestad del aire, refiriéndose al diablo. Y en una parte también dice el diablo, cuando va a tentar a Jesús, que todos esos reinos le habían sido entregados en sus manos. Por eso vemos que este mundo está corrompido. Por eso es que el diablo es el que domina en este plano, en esta tierra. Bueno, vamos a leer Pilato Juan 18 del 33 al 37. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús respondió y le dijo: ¿dices tú mismo o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿yo acaso soy judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bueno, vemos aquí que Jesús dice, la parte más importante, donde Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Y vemos que ahí Jesús se está dividiendo.
el reino de Dios y el mundo. Hay que ver que nosotros debemos estar enfocados en el reino de Dios. No podemos seguir estando enfocados en este mundo. Si vemos después en el capítulo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? Que habéis muerto. Nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos muertos. Si alguno ve este video y todavía no lo conoce a Dios, todavía no le entrega su vida, que quiero informarles que están muertos en el espíritu todas las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que le puede dar vida al espíritu. Él fue el que creó el hombre y le dio un soplo de vida y le dio ese espíritu. Y nosotros con el pecado le damos muerte a nuestro espíritu y vivimos en la carne cuando pecamos y vivimos una vida pecaminosa. Pero cuando conocemos a Dios debemos morir en nuestra carne para vivir en el espíritu. Ahora vamos a leer Romanos 6, del 6 al 8. Que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él. Bien. Pasa esto, vamos a hacer una explicación rapidita. La paga del pecado es la muerte. Cualquier pecado que nosotros hagamos, la paga de eso es la muerte. Todos hemos pecado. No hay nadie que pueda decir que no han pecado, porque la palabra dice, por cuanto todos pecamos, estamos despojados de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos hemos pecado y todos nos merecemos la muerte. Pero ¿qué es lo que hizo Dios con esto para que no tengamos que morir nosotros? Dios envió a su Hijo, envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Por eso Jesús, que era santo, que era justo, que era el único limpio, murió por nosotros en la cruz, dio su vida por nosotros y eso generó que Él pudiera pagar nuestros pecados, porque Él no se merecía la muerte. Por lo tanto, con su sangre Él pagó los pecados de todos nosotros. Por eso es tan valiosa la sangre de Jesús. Él murió para que nosotros podamos vivir. Por eso es que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre era la persona que éramos antes de conocer a Dios. Es esa carne. Nosotros cuando nos moramos, si nos vamos al cielo, o uno depende de si ha creído o no en Jesús, es si va a ir al cielo o va a ir al infierno. Por lo tanto, cuando nosotros nos moramos, nuestro cuerpo va a quedar acá. Y nuestro espíritu va a ir donde Dios decida que nosotros vayamos. O al cielo o al infierno. Pero el cuerpo queda acá, por lo tanto nos damos cuenta que realmente nuestro cuerpo, nuestra carne, es de este mundo. Por eso nos cuesta tanto. Por eso hay una parte en la palabra en donde dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil porque es de este mundo. Por eso acá dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado junto con Jesús, a fin de que no sirvamos más al pecado. Significa que tenemos que morir al viejo hombre, tenemos que morir a todos los pecados que nosotros hacemos, a todos los vicios, todas las cosas que no son de Dios. Porque Él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si nosotros morimos a todos nuestros pecados, vamos a ser justificados. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A eso se refiere, que tenemos que morir a nuestro viejo hombre, morir junto con Cristo. Así como Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos
morir a nuestro viejo hombre y al pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y así Él nos da vida a nosotros, porque Él venció a la muerte. Bueno, ya hicimos una división entre el cielo y la tierra. Entre la carne, que es lo que yo les decía, de nuestro cuerpo, nuestra vida pecaminosa antes de conocer a Dios, y el espíritu. Ahora vamos a ver un poquito más de eso y cómo debemos vivir. Vamos a ir a Romanos 8, versículo 13. Vemos que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, acá dice que si vivimos conforme a nuestra carne, que es lo que yo les decía, que todos los deseos de la carne son todos los deseos pecaminosos que nosotros tenemos, y todo lo que teníamos antes de conocer a Dios. Si vivimos conforme a eso, vamos a morir. Si vivimos conforme a este plano, a este reino, a este mundo que está corrompido, en este mundo, ¿qué es lo que te ofrecen? Siempre te ofrecen cosas malas. Nos damos cuenta que este mundo promociona el aborto, promociona la homosexualidad, promociona la fornicación, todo el mundo con cualquier cosa, las drogas. Nos damos cuenta que este mundo está muy corrompido y siempre este mundo va a querer vendernos las cosas del mundo y los deseos del mundo. Y por eso acá dice que nosotros no debemos vivir por los deseos del mundo, sino por el Espíritu. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para nosotros vivir tenemos que hacer morir las obras de la carne. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Vamos a ir a Gálatas 5, del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, el Espíritu se opone a la carne. Es algo que es una lucha que vamos a tener que vivir toda nuestra vida. Por eso nosotros debemos ayunar, debemos orar, debemos estar en el Espíritu. Esas son obras que nos ayudan a estar más en nuestro Espíritu y a no estar en nuestra carne, en los deseos de la carne, que es pecaminoso, que eso nos lleva a pecar. Tenemos que estar en Dios. Por eso el ayuno es un arma muy fuerte para poder estar en el Espíritu, porque nos estamos negando a nosotros mismos, nos estamos negando a comer, negando a ciertas cosas, porque no es solo de comer, puede ser de redes sociales, un montón de cosas el ayuno. Pero cuando hacemos, por ejemplo, ayuno de no comer nada por 3 días, 4, 5, lo que Dios nos pida, ahí, al estar negándonos a nuestra carne, nos damos cuenta que es como que nuestro espíritu, nuestra carne mengua y nuestro espíritu crece. Nos sentimos que estamos más fuertes en el Espíritu, que tenemos más conexión con el Espíritu Santo, con Dios. Bueno, eso sería andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso sería como el primer versículo que vimos. Andar en el Espíritu sería poner la mira en las cosas del cielo. Y satisfacer los deseos de la carne sería poner la mira en las cosas de la tierra. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis con lo que quisierais. Bueno, esto es muy importante, que se oponen, es lo que yo les decía recién, los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne, y los de la carne se oponen a los del Espíritu. Por eso tenemos que siempre discernir los deseos, si es un deseo del Espíritu lo que tenemos, o si es un deseo de la carne. Por ejemplo, si bien está bien que nosotros comamos, pero si nos damos cuenta que ya estamos comiendo de más, que es gula, que es glotonería, darnos cuenta que eso ya es un deseo de la carne y que está mal, y debemos parar, ponerlo en tope y escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a advertir en todas las cosas y nos va a mostrar cuándo es algo de la carne y cuándo es algo del Espíritu. Dice: pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, estas son todas las obras de la carne:
que es lo que yo les decía recién, que hay que hacer morir a las obras de la carne. A todas estas obras tenemos que morir. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, yo creo que cada uno debería leer este versículo y ver si alguna de estas cosas que son las obras de la carne, si nosotros estamos sumergidos en alguna de estas obras de la carne. Porque si estamos sumergidos en alguna de estas obras de la carne, no vamos a heredar el reino de Dios. Es necesario morir a estas obras de la carne. Es muy importante. Bueno, vamos a ver una por una. Adulterio. Sabemos que Jesús dijo que adulterio también es el adulterio de corazón. El mirar ya a otra mujer, en el caso del hombre, y a otro hombre, en el caso de la mujer, que no sea tu esposo o esposa, con deseo, ya es adulterio de corazón. Así que si has mirado a una mujer que no es tu esposa o un hombre que no es tu esposo, ya estás en adulterio de corazón. A revisar eso, porque eso es muy grave. Fornicación. Bueno, en el mundo le llaman tener relaciones, sexo casual, ¿no? Todo eso es fornicación. Si no está dentro del matrimonio, es fornicación. Y es más, dentro del matrimonio también hay muchas cosas que son fornicación, que serían como las cosas que no son naturales como las ha creado Dios. También puede haber cierta fornicación dentro del matrimonio. Por eso uno tiene que ser santo dentro del matrimonio también. Inmundicias, lascivia. Bueno, la lascivia va muy de la mano con el adulterio de corazón, la fornicación, todo eso, y la inmundicia también. Idolatría, bueno, idolatría también. La idolatría, ya hemos hablado en otros videos, es poner a alguien o a algo antes que a Dios en nuestro corazón, ya sea una persona, una cosa, una virgen, cualquier cosa. Adorar a una imagen también es idolatría. Hay muchas formas de idolatría, tenemos que revisar si en nuestro corazón hay idolatría. Hechicería, bueno, ahí está todo el tipo de brujerías, el ocultismo, el haber entrado en una falsa religión, el tirar las cartas, el horóscopo, lo de las estrellas, todo eso es hechicería, todo eso es ocultismo. Hay que revisar todo esto, porque cuando el ocultismo es un pecado muy grave que nos separa mucho de Dios, y que siempre las personas empiezan a hacer pactos con los demonios en el ocultismo. Por eso, a revisar mucho si no hemos hecho algo ocultismo en nuestra vida. Hablar con brujas, con adivinas, con hechiceras. Mucha gente cree que es falso, que es mentira, que no pasa nada. Pero si has hablado con una bruja, con una hechicera, con una adivina, o le has pedido un trabajo, arrepentite, pedirle perdón a Dios y pedirle a Dios que te libere de esa atadura, porque son ataduras graves en el espíritu las que hace. Enemistades, pleitos. Bueno, vemos que en la parte que también dice que cuando nosotros odiamos a otra persona es como si hubiéramos cometido un homicidio en nuestro corazón. Por eso es tan malo tener una enemistad, un pleito. No debemos tener enemigos, tenemos que estar en paz con todos, entre tanto sea de nuestra parte querer estar en paz con todos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. Bueno, la envidia es algo que a mí también me ha pasado, hasta después de conocer a Dios, que algunas cosas me han dado envidia, pero he renunciado a eso. Tenemos que inmediatamente renunciar a la envidia, porque es algo que es muy grave, porque es uno de los mandamientos que estamos rompiendo, el tener envidia. Por eso, apenas tenemos envidia de algo, de alguien,
tenemos que renunciar a eso, pedirle perdón a nuestro Señor, y Él nos va a perdonar, y pedirle que nos quite esa inmundicia de nuestro corazón, y alegrarnos cuando a otra persona le pasa algo bueno, cuando a la otra persona tiene algo bueno, alegrarse, porque cuando nosotros nos alegramos de que a la otra persona le pasa algo bueno, estamos más cercanos a que nos pase a nosotros. Homicidios, borracheras, orgías, bueno, todo esto pasa mucho en el mundo. Es más, a veces la gente cree que está bien o que no es malo ser borracho, emborracharse, y es muy grave. Es una de las obras de la carne. Por lo tanto, revisar estos versículos y ver si estamos cometiendo alguna de estas obras de la carne, y debemos morir a estas obras, porque todas estas obras de la carne sería estar mirando las cosas de la tierra y no las cosas del cielo. Y todas estas obras de la carne tienen como fruto la muerte, nuestra muerte. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y alejarnos de todas estas obras y no cometerlas nunca más. Bueno, después vamos a ir a Juan 12, del 24 y 25. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estos versículos son espectaculares. Dice Jesús. Cuando Jesús dice de cierto os digo, está marcando que eso es muy importante lo que está diciendo. Dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué significa? Que si nosotros no morimos a nuestra carne, todas nuestras obras de la carne, todo lo que dijimos recién, a nuestro viejo hombre, no vamos a poder llevar fruto. Nosotros debemos morir a nuestro viejo hombre para resucitar con Cristo en un nuevo hombre. Y así vamos a llevar mucho fruto. Ya no desear más las cosas malas, las obras de la carne, porque nosotros ya somos una nueva persona. Ya no somos más lo que hicimos antes. Eso es lo que debemos anhelar. Para que llevar fruto tenemos que morir al viejo hombre. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bueno, esto está muy importante. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo. Está importante lo que dice acá, que aborrece su vida en este mundo. Y el que aborrece todas las obras de este mundo, las obras de la carne, el que aborrece todas esas cosas, el que aborrece el viejo hombre que era, para vida eterna la guardará. O sea que nosotros debemos aborrecer este mundo. Debemos amar a Dios, amar la vida que Él nos va a entregar. No debemos estar buscando las cosas de este mundo, enfocados en las cosas de este mundo, en riquezas, en fama, en siempre que la gente nos reconozca. No, debemos estar enfocados en Dios, en cuál es su voluntad, en obedecer su voluntad. En Gálatas 5:22, que habla los frutos del Espíritu. Bueno, como vimos recién, debemos morir a nuestro viejo hombre, como el grano que cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Nosotros debemos morir a nuestro viejo hombre, a la carne, para llevar mucho fruto. Pero ¿cuál es este fruto que vamos a llevar? Bueno, lo vamos a ver en Gálatas 5:22. Que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto que nosotros vamos a dar si vivimos por el Espíritu. Si Dios nos bautiza con el Espíritu Santo y morimos a la carne, Dios nos da este fruto del Espíritu Santo, que ese fruto vale millones de veces más que las cosas de este mundo. En este mundo no hay nadie que tenga paz si no conoce a Dios. Les van a decir que sí, que
y que yo encontré la paz de esta manera o de otra, pero es mentira. La única paz te la puede dar Dios. El único verdadero amor te lo puede dar Dios. Todo este fruto, el verdadero gozo del corazón te lo puede dar Dios. La paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solo el Espíritu Santo te puede dar estas cosas, y estas cosas son las más importantes de la vida. ¿Qué quiere decir de tener millones si un montón de gente tenía muchísima plata y después se terminó suicidando? ¿Por qué? Porque no tenía paz, porque no tenía gozo, porque su vida no tenía sentido, porque ninguna de esas cosas llenaba su vida. Dios es el único que puede llenar tu vida, el único que llenó mi vida. Y realmente te da estos frutos. Qué impresionante. Y cómo uno se siente cuando Dios te da los frutos del Espíritu Santo. Y realmente la gente se da cuenta que esta persona que tiene gozo, que tiene paz, y es solo Dios el que puede darte eso. Pero debemos estar enfocados en su reino, en el cielo, y no en la tierra. Y después vamos a ver que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa? Que debemos estar crucificados, nuestra carne debe estar crucificada junto con Cristo. ¿Qué significa? Que debemos estar siendo obedientes a Dios, debemos estar sujetos a Jesús en esa obediencia, que Él fue crucificado por nosotros, y debemos nosotros crucificar nuestra carne junto con Él para vivir por Él, para que Él viva en nosotros, para que la gente vea un reflejo de Jesús en nosotros. Y así también el acta que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz. Todas esas acusaciones que el diablo tenía en contra de nosotros es clavada en la cruz. Qué impresionante este versículo que dice, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué lindo sería que Cristo viviera en cada uno de nosotros. ¿Se imaginan cómo sería el mundo? Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos tratar de llegar a hacer esto que dice acá, que Cristo vive en nosotros, que realmente los frutos del Espíritu Santo sean tan grandes, tan notorios, que la gente vea a Cristo en nosotros, un reflejo de Cristo en nosotros. Y siempre dándole la gloria a Cristo, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a hacer rapidito las armas, vamos a ver las armas que usa el enemigo para que no tengamos nuestra mirada en el cielo. Bueno, una de las armas más importantes que usa el enemigo para que no tengamos nuestra mirada en el cielo es el miedo. Vamos a ver dos casos en el cual el enemigo lo usó con los mismos siervos de Jesús, con los apóstoles. Un caso es la negación de Pedro, que es Lucas 22:61. Pedro tuvo miedo de que lo mataran, tuvo miedo porque vio que Jesús estaba siendo juzgado por los judíos, y cuando le dijeron, tú eres siervo de Jesús, él le dijo que no, y lo negó 3 veces. Y él en ese momento dejó de ver a Cristo y vio al mundo. Por eso no tenemos que perder nuestra mirada del cielo. Pedro empezó a mirar las cosas de la tierra, porque el miedo lo asustó, de que él pensó que le iban a condenar a él también, y dejó de ver a Cristo, dejó de ver las cosas del cielo, dejó de poner su mirada en el cielo, y negó a Jesús, le falló a Jesús por dejar de poner su mirada en el cielo. Y vemos que realmente este versículo es importante, porque dice Lucas 22:61, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús lo podía ver a él, a Pedro, y Pedro podía ver a Jesús. Por eso es literal lo que estoy diciendo. Dejó de ver a Jesús y vio a las otras personas que le estaban acusando por el miedo. Si él no hubiera visto a esas personas y hubiera seguido viendo a Jesús,
él no hubiera pecado, él no hubiera negado a Jesús. Si él no hubiera sacado la mirada de Jesús, la atención puesta en Jesús, pero él tuvo miedo y eso le hizo sacar la mirada de Jesús y enfocarse en la persona y negar a Jesús. Obviamente después se arrepintió y Dios hizo grandes cosas con Pedro, pero es un gran ejemplo de cómo el miedo hace que dejemos de tener nuestra mirada en el cielo y pongamos nuestra mirada en la tierra. Otro ejemplo también lo tenemos con Pedro en la barca, cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, déjame que baje. Y eso que Jesús le había dicho antes: no temáis, les dijo cuando estaba en el agua. Soy yo soy, no temáis. Y Jesús y Pedro le dice: Señor, si eres tú, déjame que baje y camine en el agua hacia ti. Ven, le dice Jesús. Y Pedro se baja y da unos pasos, mirando a Jesús, da los pasos. Pero miren lo que vemos acá. En Mateo 14, 26 al 31. Y dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y por qué dudó Pedro? Porque vio el fuerte viento y la tormenta. Él estaba mirando a Jesús, pero desvió su mirada de Jesús, vio el viento y la tormenta y tuvo miedo. El miedo nos hace desviar la mirada de Jesús. Cuando desviamos la mirada de Jesús, entra ese miedo en nosotros y nos destruye, nos hundimos. Ahí nos damos cuenta, dos ejemplos con Pedro, cuando negó a Jesús y cuando se hundió en el lago, de que él dejó de ver a Jesús y él se hundió y él negó a Jesús. ¿Y por qué lo dejó de ver? Por miedo. El miedo es una de las armas más poderosas del enemigo para hacer que desviemos nuestra mirada del cielo en las cosas de la tierra. A tener en cuenta. Y la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Por eso el Espíritu Santo nos quita ese miedo. Y el amor a Dios debería destruir el miedo. Deberíamos amar tanto a Dios que no tengamos miedo. Porque el amor echa fuera el temor. Donde el temor lleva en sí castigo. Donde el que teme no ha conocido a Dios. Por lo tanto, debemos desechar ese temor. Echar afuera el temor con el amor. Por ejemplo, cuando hay una casa incendiada y una madre, un padre, saben que su hijo está dentro, ¿qué van a hacer? Van a entrar, no les importa el incendio, van a sacar a su hijo. Ese amor por el hijo echa fuera el temor y hace que hagan cualquier cosa con tal de salvar a su hijo. Y eso es lo que debemos hacer, tener ese amor por Dios para echar fuera el temor. Bueno, después vemos que otra es la vergüenza. Otra del arma que usa el enemigo para que tengamos nuestra mirada en la tierra y no en el cielo es la vergüenza. Y vamos a ver Marcos 8:38 que dice: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús lo dice: si nosotros nos avergonzamos de él en este mundo, él se avergonzará de nosotros el día venidero cuando venga en la gloria de su Padre. No debemos avergonzarnos de Dios. Muchas veces Dios nos envía a hablarle a una persona, a hablarle de Dios, a defender a Dios, y nos da vergüenza. Y ahí dejamos de poner nuestra mirada en el cielo y la ponemos en la tierra de nuevo. Debemos tener siempre puesta nuestra mirada en el cielo, no importa que nos dé vergüenza. Luchar contra eso. Otra es las distracciones. Las distracciones es otra arma que usa el diablo para quitarnos nuestra mirada del cielo. Y vemos en 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 5, que dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios.
¿Cuántas veces perdemos el tiempo? Me pasa también en las redes sociales, en cosas, en juegos, en cosas que no nos edifican, en cosas que no son de Dios, que perdemos el tiempo realmente y estamos mirando las cosas de la tierra y no las cosas del cielo. Por lo tanto, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y también esto va en morir a las cosas, al viejo hombre. Llevando nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, morimos a todos los pensamientos malos que se nos vienen para vivir en Cristo. Bueno, y otra arma que usa el enemigo para que no tengamos nuestra mirada en el cielo es el amor al dinero. Bueno, en realidad usa todo tipo de idolatría, que nosotros tengamos nuestra mente puesta en una idolatría. Ya sea, como les dije recién, un montón de idolatrías. Pero una de las que más usa el enemigo es el amor al dinero. Vemos dos casos en la Biblia, que el primero es el más conocido de todos, de Judas. Tres casos en la Biblia. El primero es Judas. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Después dejó de tener la mirada en Jesús para ponerle el dinero. Después tenemos el hombre al que Jesús le dice, viene un hombre rico y le dice a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el hombre le dice, lo he hecho desde joven, lo vengo haciendo. Y Jesús le dice, Jesús lo amó en su corazón porque se dio cuenta que había hecho los mandamientos, que había cumplido todos los mandamientos. Y le dijo, solo una cosa te falta para ser perfecto. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres, y ven y sigue. Pero este hombre no pudo, porque era muy rico y amaba mucho el dinero. Y eso era lo que le faltó. Y eso era lo que le faltó para él. No pudo seguir a Jesús porque amó el dinero. Y Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. No podemos amar al dinero y a Dios. El amor al dinero es algo que nos va a alejar de Dios, que nos va a hacer poner nuestra mirada en la tierra, en este mundo, y no en las cosas del cielo. Por eso el diablo muchas veces hace que la gente prospere y sea, porque mucha gente dice, ¿por qué tal es millonario y es tan malo? Y es el diablo, porque el diablo eso quiere, que estén en ese circo del dinero, del amor al dinero, para que esa persona se pierda. Por eso debemos saber que no tenemos que tener amor al dinero. El dinero en sí no es malo. De hecho, es útil en este mundo para hacer muchas cosas. Y Dios nos provee de dinero para sus hijos, para todas nuestras necesidades y muchas cosas. Nos provee de dinero Dios. Pero el amar al dinero es lo malo. El amor al dinero es el principio de todos los males. Bueno, y el último caso es de Ananías y Zafira, que ellos vendieron una heredad y fueron a los apóstoles y les dijeron que la habían vendido por menos dinero. Supongamos que la vendieron por 10 millones y fueron y dijimos, la vendimos por 5 y se guardaron los otros 5, un ejemplo. Y Pedro les dijo, no me habéis mentido a mí, le habéis mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el dinero, le mintieron y murieron los dos. Por mentirle al Espíritu Santo, por amor al dinero, porque amaban más al dinero que a Dios, que al Espíritu Santo. Y ahí vemos que las 4 armas, y hay muchas más, pero estas son algunas que yo he sacado que el diablo usa para que tengamos nuestra mirada en la tierra y no en el cielo. Y bueno, saber que Dios nos ama y que ha dado su vida por nosotros, que lo menos que podemos hacer es dar nuestra vida y vivir por Él. Como decía recién, poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que las personas vean un reflejo de Cristo en nosotros. Enfoquémonos en eso y siempre tengamos nuestra mirada puesta en el cielo, queriendo obedecer a Dios desde que nos levantamos, orar y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? En cada decisión, ¿qué es lo que Dios quiere que haga en el día de hoy? Si nosotros toda nuestra vida tenemos nuestra mirada puesta en el cielo y no en la tierra, nos va a ir bien, vamos a seguir nuestro propósito en Dios, pero siempre estar atentos porque el diablo usa muchas estrategias para que nosotros tengamos nuestra mirada en la tierra, igual que las preocupaciones, los afanes, muchas estrategias. Hay que confiar en Dios y siempre tener nuestra mirada en el cielo
y agradecerle y saber que todo lo que tenemos y lo que somos es solo por gracia. Bueno, muchas gracias hermanos, eso sería todo y espero que siempre tengamos nuestra mirada en el cielo.